Es profundamente enriquecedor, es un espacio muy importante para la formación tanto de los estudiantes de licenciatura como de maestría y público externo. Entonces, bueno, pues les doy una cordial bienvenida a esta tercera jornada del Ateneo Clínico que ha estado organizando el doctor Jorge Moctezuma, coordinador del CUAPSI, Centro de Orientación y Asistencia Psicológica. Muchas gracias a las personas que van a presentar sus casos el día de hoy. Muchísimas gracias de antemano y gracias al doctor Jorge Moctezuma por encabezar este trabajo. Le cedo el turno a la palabra al doctor Moctezuma. Sí, gracias Pati, gracias a todos que están por acá por su interés. Sí, hoy es el tercer Ateneo Clínico de este semestre. Bueno, es el último de maestría, la maestría en estudios en psicoanálisis. Ya el último del semestre será el 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre. Ese será el último ya del semestre, ese será de licenciatura. Y bueno, pues para ser breve, porque bueno, ya he comentado varias cosas acerca de la intención, del objetivo de armar este dispositivo o esta forma, pues, de transmitir la clínica, tiene que ver mucho con lo singular del caso por caso, porque bueno, pues sabemos que en este mundo contemporáneo, me estoy refiriendo al ámbito de la salud mental, o en general la salud pública, pues se tiene esta idea, ¿no? Muy fija de los datos, ¿no? Los datos cuantitativos, y que entonces así se demuestra, ¿no? Se expone y se demuestra sobre todo la eficacia de ciertas intervenciones. Acá, pues bueno, desde el psicoanálisis es otra la postura, es otra la perspectiva, ¿no? La riqueza de esa cuestión singular, pues tiene que ver, digamos, con una convocatoria, ¿no? Que estamos aquí reunidos, con la intención de hacer un lazo, ¿no? De ponernos a trabajar en nuestra propia práctica clínica. Y la idea es que lo que escuchen, pues sea útil justo para eso, ¿no? Para nutrir o para pues ensanchar esa práctica clínica, ¿no? Digamos que aquí pues escucharemos enunciados, ¿no? Ya la enunciación, ¿no? Pues nos tocará a cada uno en nuestra práctica, pero me parece que es una forma muy rica de transmitir la clínica. Y bueno, pues sin más, en en esta tercera versión del Ateneo Clínico, pues nos van a compartir sus casos, la presentación de casos, Nayeli Gama, Gama Gómez, también Lidia Gómez, ahora sí que la familia Gómez, y también nuestro queridísimo coordinador académico de psicología, José Antonio Gómez Montelongo, quien será el comentarista de ambos casos, ¿no? Les recuerdo, pues cada uno tendrán 25 minutos. Ya cuando falten 3 minutos para esos 25, pues si atienden un poquillo al chat para que yo les avise, ¿no? Para ir cerrando, cada uno presentará, y al final, pues también parte medular de esto es la discusión, el diálogo que se puede establecer con el auditorio o con el público, ¿no? Eh, eso es como pues la dinámica del Ateneo. Y bueno, me voy a permitir pues presentar para empezar, a Nayeli Gama Gómez, con una breve síntesis curricular. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental, ya terminando la maestría en estudios en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha trabajado en acompañamiento terapéutico y escolar con niños de discapacidades intelectuales y problemas de aprendizaje. Eh, Auxiliar docente en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IAP. Ahí hizo el servicio social. Eh, También práctica clínica con orientación psicoanalítica desde el 2018 en instituciones diversas como la Clínica de Maltrato Infantil y Adolescente de la Universidad Intercontinental.
y pues actualmente participa, es parte del equipo del Centro de Orientación y Atención Psicológica COAPSI de la Universidad del Claustro, y también tiene una práctica clínica privada. Entonces, pues le damos la palabra a Nayeli. Gracias, gracias, doctor, y a todos. La pandemia. Voy a presentar pantalla, a ver si se ve. Ahí voy, ¿eh? Bueno, mientras les voy diciendo el título de este caso, o sea, como el recorte que le hice al caso lo titulé de objeto a sujeto, que no me permite. Ahí está. A ver, ustedes me dicen si sí se puede ver. ¿Ahí lo ven? Sí. Ya se ve. Gracias. Voy a dejar de verlos Sí, yo a ustedes, pero hice unas lamitas solo como para orientarnos. Muchas gracias. Bueno, como les decía, el recorte que hice, este es un caso que llegó a COAPSI y el recorte que hice lo titulé de objeto a sujeto. Bueno, ya ahorita lo platicamos. La verdad es que creo que era un caso que se podía abordar desde muchos ángulos, ¿no? Desde muchos como líneas de estudio. Yo hice un recorte para este fin y bueno, ahorita lo comentamos. Le puse caso Perla, obviamente el nombre está variado. Bueno, Perla es una mujer de 47 años, es trabajadora doméstica, madre de 2 hijos. Sus hijos tienen la hija mayor 23 y el hijo menor 14. Y ella se acerca al centro buscando atención psicológica porque ella dice que tiene muchas cosas que está cargando y que necesita hablar. Obviamente como que las primeras preguntas es, pues, ¿qué es eso? ¿No? Que está cargando, que necesita hablar. Y bueno, en la primera sesión explica que su motivo de consulta es justamente que ella sabe que tiene que trabajar cosas que ha guardado por muchos años. Lo primero que menciona es que durante su pubertad y adolescencia fue abusada sexualmente por su padre, quien la tomó como si fuera su pareja, violándola constantemente. En ese momento de esa primera sesión, la intervención con la que se termina es una pregunta: si ella sabe por qué eso le pasó a ella, dado que en su contexto pues, tenía hermanas, etc. Ahorita vamos a ver. Ante lo que formula una primera hipótesis. Ella era la más parecida a su mamá. Su mamá y su papá se habían separado. La mamá había, en su decir, abandonado a sus hijas de manera intermitente. O sea, como que se separaban y regresaban, ¿no? Después, en la segunda sesión, narra cómo el problema no fue solamente lo que su padre le hizo a ella, sino que ella, cuando se salió de su casa paterna, cuando cumplió 18 años, me parece, 18, 19 años, salió de su casa, se fue a vivir con una primer pareja y de quien tuvo una hija, y después regresó a su casa ella, o sea, se separó de esta persona por una situación de violencia, ¿no? Que está muy repetida la violencia en su historia, que tiene violencia con su pareja la trata mal, le llegó a pegar, y entonces ella lo deja y se pone a trabajar ella para mantener a su hija, y lo que hace es que regresa a vivir cerca de su papá. Entonces, digamos que el problema ahí, según su narración, según lo que estaba diciendo, no es solamente lo que le hizo su papá a ella, sino que cuando regresa a vivir cerca de su papá, abusa sexualmente de su hija también. En esa segunda sesión, que es cuando habla esto, se queda pensando, se cierra con una intervención, que es una pregunta
¿no? ¿Qué fue lo que le hizo regresar con su papá después de lo primero que había sucedido y que además estuvo sucediendo por varios años? A partir de esta intervención se abrieron ciertas coordenadas de trabajo que en esta exposición trataré de puntualizar. Es importante mencionar que la naturaleza del abuso y violencia de la que fue objeto la paciente se podría enfrentar desde diversos abordajes clínicos, pero a partir de este último cuestionamiento se planteó una dirección, que es esta. La responsabilidad subjetiva ante lo que había sido una historia de violencia y repetición en donde ella fue tomada como objeto para el goce del otro. Dividí esta como viñetas que les quiero compartir en 3 puntos o momentos, más bien serían como momentos dentro del tratamiento. Además, bueno, pienso momentos no como tiempos cronológicos, ¿no? Así como tiempo lineal, aunque sí algo hubo de eso también, pero momentos como de posición, ¿no? De un posicionamiento de ella como sujeto. Estos puntos son, como los ven en su pantalla, la implicación subjetiva, la rectificación subjetiva y una posible posición hacia la castración. Bueno, el primero de implicación subjetiva. Tanto en psicoanálisis como en dispositivos clínicos orientados por no se trabaja con personas, sino con sujetos. Se puede problematizar mucho respecto a qué es podemos tomar a Miller cuando señala que, a diferencia de la persona o de un individuo, decir un individuo como una entidad no divisible, el sujeto es todo aquello que deja ver la falta o la inconsistencia en ser. Este autor entiende que el verdadero psicoanálisis, lo cito, tal como lo planteaba Lacan, consiste en aceptar que se abra de nuevo esa falta en ser que tal vez ha sido cerrada por una causa más o menos buena. Existen, como ya dije, diferentes formas clínicas, diferentes tipos de intervenciones clínicas con el que se pudo haber recibido este caso, ¿no? Bueno, obviamente no desde COAPSI, sino desde otras instancias quizás. Muchas de estas propuestas clínicas, psicológicas, tendrían que ver con no abordar esa inconsistencia, ¿no? O sea, con no tocar esa inconsistencia de la que nos está hablando Miller, sino que sería más bien como tapar esa inconsistencia, no resanarla, hacerle saber a la paciente que ella fue víctima y que debería recibir atención como tal, o sea, como etiquetar, ¿no? De entrada. El asunto de, fuiste objeto de hecho, o sea, a mí me encanta el lenguaje, ¿no? Porque es, en lo que decimos está pues, todo. Creo que esto es lo que nos convoca también, un poco el pensarlo así, ¿no? Pero muchas veces es como, fuiste víctima de abuso sexual, ¿no? Fuiste víctima de violación, fuiste... y bueno, el asunto es que en muchas, digamos, instancias se podría tratar así como tal, ¿no? Como víctima. Mi punto es que si se hubiese hablado así, o si se hubiese recibido así a esta paciente, pues estamos como del otro lado, me parece, como del lado de la insistencia de no tocar esa inconsistencia en ser, ¿no? Sino de tapar o de, si hay algo de culpa, moverlo de ella, ¿no? O sea, como no, al tomarlo como víctima. Entonces, bueno, en este caso es llamativo como Perla trató de continuar con su vida tras haber sido objeto de violencia e incesto por parte de su padre, incluso de la repetición cuando éste abusó de su propia hija. Ella había mencionado a lo largo de su historia este hecho como víctima de su padre, a quien aún así ella siguió cuidando y procurando. Sin embargo, es deber del clínico el puntuar y cuestionar eso de lo que se está hablando. En el dispositivo de intervención de COAPSI se busca que el paciente tome la palabra como un sujeto activo que responde en primera persona sobre aquel sufrimiento que le ha acontecido. A partir de ahí, que tenga posibilidades más o menos de resignificar ese sufrimiento. Para esto es necesaria la implicación subjetiva. Y cito a...
Con el término implicación subjetiva nos referimos a que el sujeto tuvo que haber preguntado sobre qué lo condujo a la institución, incluso con intentos por responderlo, puesto que su propia historia y subjetividad es con lo que cuenta para sostener este trabajo. En el caso de Perla, las primeras intervenciones buscaron separarla un poco del hecho de haber sido un objeto de la tragedia para que se colocara de entrada como por fuera, como un espectador, ahora de un drama, y que a partir de ahí se pudiera dar paso como al drama fantasmático. La pregunta que les mencioné de la segunda sesión, de qué le hizo regresar con su papá después de lo que había vivido con él, abrió esta posibilidad. De hecho, después de esa pregunta, ella llegó planteando como muchas más cosas respecto que ver con ella, en tanto como la permisividad que ella ha tenido de la violencia, ¿no? que ha recibido, que ha sido repetida con sus parejas. Bien, sobre el segundo punto, de rectificación subjetiva y responsabilidad, cito de nuevo a Miller. Lacan llamaba rectificación subjetiva cuando en el análisis el sujeto aprende también su responsabilidad esencial en lo que ocurre. Por responsabilidad entendemos, ya cerré la cita de Miller, por responsabilidad entendemos a la posibilidad de que el sujeto responda en primera persona acerca de su deseo, fantasías, angustias o culpas, dimensiones subjetivas que si no son asumidas, solo sumergen a la paciente en una repetición en la que ella es arrastrada por actos de violencia, como en un loop sin final. Cabe destacar que en este caso se dibujó el fantasma perverso del que ella es víctima, del otro, quien la goza. La repetición en su vida no estuvo solamente en las violaciones de incesto, que ya mencioné, sino también en sus elecciones y relaciones de pareja. Otra posible dirección de análisis de este caso sería hablar para este recorte que presento no lo abordaré así, pero creo que el tema de rectificación subjetiva y de responsabilidad subjetiva es algo muy importante que quise subrayar en este caso, porque fue algo en lo que la paciente en tanto sujeto sí tuvo, me parece, implicaciones y efectos, ¿no? O sea, no solo la implicación, sino como un efecto de movimiento a partir de su paso por las sesiones. Encontré algo más, o sea, estuve como buscando un poco el término, ¿no? Los términos que les quería compartir de este caso. Y hay toda una situación que encontré cuando se habla, por ejemplo, de responsabilidad subjetiva, ¿no? Entonces, encontré algunas propuestas que decían que justo, más bien, el problema de la neurosis es que hay demasiada, ¿no?, responsabilidad subjetiva. De hecho, el término propio es tomado de como las terminologías legales o jurídicas. Pero bueno, el asunto es que este caso dibujaba desde un inicio, ¿no?, en su decir, el tema de la culpa en ella. Entonces, creo que también está como muy jugado del lado del psicoanálisis el saber cómo rastrear la culpa y qué sale de eso, ¿no? Como si la culpa diera ahí como un hilito para ir sacando más. Unas personas han dicho como que la culpa, si es culpa neurótica, no es que no haya responsabilidad subjetiva, es que hay demasiada, ¿no?, responsabilidad subjetiva. Podríamos decir que si ella se sentía culpable de haber sido objeto de violación y abuso sexual, entonces pues es como algo muy del orden de la neurosis, y que si hubiera algo objetivo, si eso existiera, ¿no?, si pudiéramos plantearlo desde otras lecturas, objetivamente ella, por supuesto, no fue culpable. Pero el asunto es que más bien en su trabajo discursivo, ella sí sacaba cosas que tenían que ver como con esos dejos de culpa, y el punto no es, digamos, como un veredicto, entre comillas, objetivo, ¿no?, de si era culpable o no, sino más bien que ese decir algo nos quería decir, o sea, que ese decir algo estaba diciendo.
Entonces, bueno, aquí cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, como ya les comentaba, es más bien como la forma en la que el sujeto responde ante algo y o se hace cargo de algo, ¿no? De lo que le ha acontecido. La peculiaridad del caso de Perla es que ella siguió durante la mayor parte de su vida cerca de sus victimarios, o sea, en sus repeticiones está posicionada así en su historia, incluso sustentándolos. En las siguientes sesiones, a partir de estos primeros cuestionamientos, en las siguientes sesiones, ella habló más sobre un dicho de su madre, cuando la mamá de ella se enteró que su padre abusaba sexualmente de ella. La madre le decía, te odio porque me quitaste a mi marido y a mis hijas. Y lo que Perla comenzó a elaborar fue cosas sobre este enunciado y sobre el cuestionamiento de por qué volvió con su agresor, ¿no? Lo que mencionaba en esta etapa es que algo importante para ella siempre fue el cuidar a sus hermanas o el hacerse cargo de sus hermanas o el proteger a sus hermanas. Ella se situó como sujeto cuando asumió que tras la separación de sus padres, antes de que las violaciones iniciaran, ella prefirió irse con su padre. Esa fue una decisión. Ella tomó la decisión de quedarse en casa de su papá, o donde vivía su papá, porque, y la cito a ella, al menos él la quería, él sí estaba con ella. Bueno, porque al menos él sí me quería, él sí estaba conmigo, ¿no? En oposición al abandono de su madre. El rechazo materno es algo que, para estas etapas del tratamiento, se presenta en la paciente como algo insoportable. En su decir, no logra entender por qué su mamá nunca la quiso. Es importante el nunca para ella, porque dice que literalmente nunca la quiso, ni siquiera antes de aquellos acontecimientos, o sea, ni siquiera antes de ese enunciado de te odio porque me quitaste al marido y a mis hijas, ¿no? Y durante esas sesiones también le vienen recuerdos de que su mamá tenía un compadre con quien dejaba Perla, siendo Perla una niña de 5 o 6 años, y ella sospecha que este hombre la abusaba de alguna forma, aunque dice que en concreto no logra recordar, pero que especialmente recuerda una vez que ella, teniendo 5 años de edad, pasó todo el día con esta persona, con este hombre, y que no recuerda en concreto si hubo abuso o violación, pero que sí recuerda que al finalizar ese día, este padrino la llevó a la zapatería por unas botas nuevas. Y bueno, de ahí de nuevo, ¿no? Estaba como dibujado digamos, como si algo del propio fantasma, de lo propio fantasmático respecto a estar con alguien que abusaba o que violentaba o algo así, pero que al menos la quería, ¿no? Porque al final de eso obtuvo como unas botas, ¿no? Un poco más avanzadas las sesiones, narra que recientemente vio a un familiar, que era un tío, quien la invitó a comer y con quien habló ciertas situaciones de una hermana que se encuentra en prisión. El punto es que después de la comida, el tío quiso, y la cito, sobrepasarse con ella. En su decir, la intentó tocar, pero ella lo confrontó y no se lo permitió. Ella también comienza a hablar, ya para estos puntos, de estar cansada de ayudar económicamente a su papá, o sea, de sustentarlo, y que ella no dejará más que la tomen para eso. O sea, que en esa sesión fue como que la tomen para eso, pero estaba hablando primero del tío, entonces que la tomen para eso en tanto como objeto sexual, ¿no? O sea, lo que estaba buscando el tío, como que la tomaran para seguirse haciendo cargo o seguir como dando aportaciones al papá, después de toda la historia que había sido con el papá, ¿no? Y bueno, el tercer punto de posición ante la castración, lo ubiqué desde dos como subpuntos. El primero es cómo termina hacia el final del paso de estas intervenciones, cómo termina ubicándose ante el abuso del otro. Hacia el final, como ya dije, se le presenta la situación de pagar una importante cantidad de dinero para que esta hermana que está en prisión quede libre mediante un amparo. Para estos momentos,
se le cuestiona desde las intervenciones es justo la ayuda a esta hermana, ¿no? Es decir, si se hará cargo financieramente del procedimiento. Esto es importante además porque en lo concreto era una importante cantidad de dinero que a ella le implicaba mucho, o sea, hacer mucho. O sea, conseguir mucho, ¿no? Y endeudarse. Ella dice que sí, o sea, que sí va a ayudar y que está en paz con eso. Cree que su hermana ha cambiado y dice que la diferencia de ayudarla a ella o seguir ayudando a su papá radica en que su papá no quiere y nunca ha querido cambiar y ella cree que su hermana se ha cambiado tras su paso en prisión. Esto podría parecer una repetición, pero el circuito, aunque sí está la repetición, tiene una variante aquí, ya no es un apoyo incondicional. Aún así, ella asume la posibilidad de perder su dinero durante el proceso jurídico o que su hermana siga con su mala vida, ¿no? Que quede libre y que de cualquier forma siga como en los pasos en los que ella dice que andaba. Y la diferencia, o sea, la variante sería como esta parte de lo no incondicional y que esta vez es un acto que asume de manera consciente. Ahora, la otra parte de como esta viñeta de la posición ante la castración es si se abrió, o sea, esto queda más como en pregunta, ¿no? Si se abrió una posible resignificación ante lo que le resultaba demasiado sufrimiento, lo indecible del rechazo materno. También tras las últimas sesiones, narra que ha vuelto a ver a su madre. Continúa la pregunta de por qué ella nunca me quiso. A lo largo del tratamiento dio varias respuestas o varias hipótesis que ella tiene respecto a por qué su mamá no la quiso. Por ejemplo, en algún momento dijo que no la quiso porque ella era la que más se parecía a ella, a la mamá, ¿no? Que más parecida a ella, que también era la misma respuesta de la primera hipótesis de por qué el papá abusó de ella. También tuvo por ahí la hipótesis de que quizás ella no era hija del papá, ¿no? Como que intentó dar varias cosas, pero hacia el final de las sesiones, ella dice que es algo que nunca sabrá y yo le presento la propuesta de si desea continuar bajo trabajando, pero ahora este aspecto, ¿no? De su mamá. Y ella dice que siente mucha más paz de poder vivir con eso, que ella cree que quizás nunca sepa que por qué su mamá no la quiso y que quién sabe si su mamá sepa por qué no la quiso, pero que puede vivir con eso, que ya no necesita verla ni nada, porque además, o sea, lo que sucedió como en el trayecto, en el devenir de las sesiones, fue que si la topó a la mamá y la mamá igual la rechazó, como ella dice que comúnmente lo hace, ¿no? Como que ni te conozco, tú no eres mi hija, cosas así. Entonces ya para el final del tratamiento también dice que ella puede estar con eso, como que hay algo como un efecto de tranquilidad o de sí poder vivir con eso. Y bueno, también tomó la decisión de no seguir apoyando a su papá económicamente. Y eso es todo lo que les quería compartir. Ay, gracias Nayeli. Te había escrito que faltaban 3 minutos, pero gracias por compartir este caso con tantas dificultades e interrogantes, pero que ya habrá tiempo en un ratito más para discutirlo. Bueno, ahorita seguiremos con Lidia Gómez, y que también les voy a leer su síntesis curricular. Perdón, ella es egresada de la licenciatura en producción de espectáculos de la Universidad del Claustro. Es miembro del Consejo Internacional de la Danza, CID UNESCO, y se ha formado como bailarina de danza contemporánea en diversos cursos y talleres. Actualmente es alumna del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y alumna de la maestría en estudios en psicoanálisis. Ella está en segundo semestre. Ha participado en diversas propuestas escénicas como bailarina, gestora, productora
y diseñadora escénica, y también pues es parte del equipo de Coapsi, realizando prácticas clínicas. Muchas gracias, Lidia. Hola, hola a todos. Bueno, pues yo escribí mi caso y voy a proceder a leerlo. Lo titulé El deseo del esclavo. El deseo es humano en la medida que niega la naturalidad o necesidad animal y se refiere a un objeto no natural, que no se encuentra en la realidad dada. El objeto del deseo humano no puede ser, por tanto, otra cosa que el deseo mismo. El deseo desea el deseo del otro, y que desemboca en la lucha a muerte por el simple prestigio. Diriges otro deseo. Quiere ser reconocido como individuo humano. El deseo pasa a ser revelador de un vacío, nos muestra una ausencia. En la lucha de amo y esclavo se pretende alcanzar el reconocimiento del otro. El esclavo es quien renuncia a su deseo y somete al deseo del otro. El amo impone un trabajo y satisface su deseo sin hacer esfuerzo, o sea, vive como un gozador. Con esta introducción voy a hablar del caso de una paciente que he nombrado como Lara. Ella llegó a Coapsi porque estaba buscando un servicio de atención psicológica gratuito y lo encontró a través de internet. Bueno, Lara es una mujer de 41 años, busca aprender a controlar los celos y el enojo que la lleva a la agresividad. Remite a ser insegura, controladora y manipuladora. Ante este enojo ha golpeado a Ro, su padre, de 2 años y 7 meses. Lara y Ro tienen un año compartido. Creo que se cortó. Sí, se trabó. Esperemos que A se ver, reanude. Y si no, que mande el escrito, ¿no, Jorge? A lo mejor lo se puede leer, después comentar. Sí, a ver, ahorita le escribo. ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Ok. Ya, Sí, te escuchamos. sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a iniciar con la demanda. Este, Lara es una mujer de 41 años, busca aprender a controlar los celos y el enojo que la lleva a la agresividad. Remite a ser insegura, controladora y manipuladora. Ante este enojo, ha golpeado a Ro, su pareja desde hace 2 años y 7 meses. Lara y Ro tienen un año compartiendo un departamento. No se había dado cuenta de la agresividad hasta que en la última pelea que tuvo con su novia la golpeó y recuerda sentirse bien. Sin embargo, después llegó la culpa y el remordimiento. Tiene miedo de lastimarla. Siente inseguridad de pensar en la separación. Lara pierde fácilmente el control y ha notado la necesidad de golpear a otras personas. Por ejemplo, a una señora mayor que lastimó a uno de sus perros. Lara logró detenerse pensando en las repercusiones legales que esto podría tener. No quiere separarse de su pareja y está dispuesta a trabajar en las sesiones para que esto no vuelva a suceder. El principal conflicto es que en las últimas semanas ha tenido una disminución en sus ingresos económicos. Lara es empleada en un table dance. Trabaja como boletera. Ella debe llevar a las bailarinas con los clientes y gana 3 pesos cada vez que vende un baile privado. Cuando inició a trabajar ganaba 800 pesos al día. Sin embargo, con el tiempo aprendió a acercarse con los clientes y a generar más ingresos. Sin embargo, la clientela del table dance ha bajado a causa de la pandemia de COVID. La falta de dinero es lo que ha desencadenado frecuentes discusiones en su relación con Ro. Ro
es bailarina en el mismo table dance en donde trabaja Lara. Ella recibe dinero de los clientes por los bailes privados o de fichar. Esto es, cada vez que las personas la invitan a tomar. Ro gana más que Lara dentro del table. Sin embargo, ella también se prostituye con los clientes y muy frecuentemente sale con ellos. Lara sabe que Ro no desea a los hombres, ya que ella prefiere mantener relaciones sexuales con mujeres. Sin embargo, no deja de sentir celos por ellos. Se siente insegura ante cualquier cliente joven que tenga el dinero suficiente para llevar el estilo de vida que Ro prefiere. Siente que su pareja podría abandonarla en cualquier momento. Siente celos de varios clientes, por ejemplo, de Manuel, un cirujano que gana el suficiente dinero para llevar a Ro de vacaciones. La demanda inicial de Lara es dejar de sentir celos cada vez que Ro está trabajando, cada vez que sabe que está teniendo relaciones sexuales con sus clientes. Quiere entender que es parte de su trabajo, que así la conoció, y por lo tanto debe aprender a dejar de sentir celos. Para esto, está convencida de que debe hablar de su infancia y de la relación que tiene con su familia. Les voy a platicar un poquito de la relación con Ro. Ellas discuten constantemente. Ro gana 3 o 4 veces más que Lara. Por esto ella absorbe la mayoría de los gastos de la casa. Esta situación tiene en constante estrés a Lara porque sabe que en cualquier discusión Ro le hará comentarios en torno al dinero o podría correrla del departamento y quedarse sin su novia y sus perros. Cuando discuten, Ro le dice que es una mugrosa que no tiene dónde caer muerta, que vive de lo que ella gana y que es una proxeneta. Lara dice que Ro le recuerda frecuentemente que su papá la abandonó y que su mamá no la quiere. También le dice que es una enferma por estar enamorada de su hermana menor, a quien ayuda frecuentemente porque tiene 2 hijos y dificultades para mantenerlos. Ante estos comentarios, Lara se siente mal. Se refiere a su novia como la pinche puta. Para frenar las discusiones, amenaza con avisar a los padres de Ro que ella se prostituye y que trabaja como bailarina en un table dance. La primera pelea que Lara recuerda sucedió porque en su trabajo una pareja le solicitó una bailarina con pechos grandes. Ella fue a buscar a su compañera y cuando le mostró a la pareja, sostuvo con una de sus manos el seno de la bailarina y le preguntó, ¿así te gusta? Ese día Ro se molestó mucho y cuando llegaron a casa, Ro golpeó a Lara. Lara se siente culpable porque es más violenta en las peleas. Sin embargo, constantemente afirma que mantiene una buena relación con su pareja. Hace comentarios como, nos pegamos, pero estamos bien. Ayer vimos películas juntas. O, sí nos peleamos, pero nos respetamos. En general, estamos bien. No quiere alejarse de ella. Tiene una relación formal que quiere mantener. Sabe que Ro es buena persona, ya que le comparte de sus ingresos cuando ella no gana nada en el trabajo. El único problema con esto es que no le gusta la forma en la que ella recibe el dinero. Ro frecuentemente le reprocha que le gustan las cosas de pobres. En cuanto Lara toma una decisión en torno a la vida diaria, por ejemplo, de los lugares que visitan, las comidas, los viajes, recibe una respuesta de su pareja de elegir lo peor. Todas las decisiones le parecen malas. Se siente desanimada por no tener el dinero suficiente para los lugares de prestigio que Ro visita con los clientes. Lara se da cuenta que ha dejado de hacer muchas cosas tratando de evitar los problemas con Ro. Entre ellas, hablar con su familia. Y Lara expresa, antes yo me iba al trabajo y el domingo descansaba. Me iba con mi familia a andar en el tianguis, al cine, a cenar. Era muy padre. A Ro no le gusta ni ir al tianguis ni nada de eso. He dejado de hacer cosas por ella. Aprovecho cuando ella no está para salir a comer lo que yo quiera, sola. Me siento libre cuando no está. Con tal de que no me esté jodiendo, prefiero que se vaya con los clientes. Aquí contradice la demanda inicial de los celos que sentía cuando Ro salía y no le respondía a los mensajes.
remite sentirse asfixiada cuando ella está en casa y libre cuando se va a trabajar. Sin embargo, parece no saber qué hacer con esta libertad. Trata de no hablar para evitar las peleas. Acepta todo lo que su pareja elige. Piensa que Ro se siente mejor que ella, como si su relación fuese una competencia. Y bueno, aquí voy a explicar brevemente la dinámica de la dialéctica del amo y el esclavo. Esta surge cuando se enfrentan dos conciencias deseantes, o sea, dos deseos. Lo que el sujeto desea es el deseo del otro, que el otro sea capaz de reconocerlo y que se someta ante él. Este enfrentamiento es una lucha a muerte. Una de las conciencias antepone el miedo a morir ante el deseo de ser reconocido. Se somete. Entonces toma el rol del esclavo. En cambio, el que su deseo es más fuerte que su temor a morir, somete al otro. Se vuelve el amo. El esclavo ha optado por la vida, por eso es tal. Esto a razón de haber sentido la escalofriante proximidad de la muerte. En este caso, Lara está sometida ante el deseo del otro. Busca el reconocimiento de su pareja. Quiere ser deseada. Ante esto me surge la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la necesidad de ser reconocida? La relación es el deseo satisfecho, la creencia de que es posible encontrar el objeto perdido que, paradójicamente, nunca se ha tenido. Aquí tengo una cita de Lacan. Él sostiene que Hegel mostró que la realidad de cada humano está en el ser del otro. Hay alienación recíproca. Así pues, la relación entre Lara y Ro se sostiene amo y esclavo, donde resulta que el yo es ese amo que el sujeto encuentra en ese otro. Es un yo implantado en él. Es la unidad ideal y la imagen al que el esclavo aspira. Esto es la razón que hace repetir constantemente a Lara que, dentro de todo y a pesar de las peleas, estamos bien en la relación. El esclavo le fue impuesta una ley, la satisfacción del deseo y el goce del otro. Existe entre el amo y el esclavo un juego que obliga al cumplimiento de la ley. De nuevo, citando a Lacan, el amo le quita al esclavo su goce, se apoderó del objeto de deseo, pero perdió en la misma jugada su humanidad. ¿A quién le debe su humanidad? Tan solo al reconocimiento del esclavo. Pero como él no reconoce al esclavo, este reconocimiento no tiene literalmente valor alguno, como suele ocurrir habitualmente en la evolución concreta de las cosas. Quien triunfó y conquistó el goce se vuelve completamente idiota, incapaz de hacer otra cosa más que gozar, mientras que aquel a quien se privó de todo conserva su humanidad. El esclavo prefiere ser esclavo, reconoce al amo y tiene la posibilidad de ser reconocido por éste. De este modo iniciará una lucha para lograrlo. En el análisis habla de él, pero primero de un objeto diferente a los demás, de un objeto que está en prolongación de la dialéctica. Habla de algo que le habló. Para esto voy a remitir un poco a la historia de la paciente. Lara es la mayor de 3 hermanas. Su padre abandonó a su madre cuando ella nació. Con el tiempo nacen sus 2 hermanas. Recuerda que conoció a su padre. Ella fue a buscarlo para conocerlo y entablar una relación. Él quedó de llamarle, pero nunca lo hizo. Recuerda que de niña era muy distraída. Tenía dificultades para aprender a leer. Ante esto, su madre la golpeaba hasta que le sangraba la nariz y la sacaba la lluvia para que se mojara. Lara tenía una relación distante con su madre. Ella la golpeaba frecuentemente. Le decía frases como: «Eres una burra. Cuando estés grande vas a tener el cuerpo de las hermanas de tu papá, gordas y feas. Tienes la cara de tu maldito padre». Esto la llevó a separarse de ella. Ahora Lara quiere buscarla. Tiene miedo de que le pase algo y siga estando enojado con ella. Sin embargo, su madre finge tener problemas para escucharla y decide ignorarla cada vez que tocan el tema. En la infancia, Lara cuidaba a sus hermanas. Su madre salía de fiesta cada viernes y dejaba a las niñas encargadas con su abuela. No volvían a ver a su madre hasta el siguiente lunes con el pretexto de que se quedaba haciendo 2 turnos en el trabajo. Sin embargo,
Lara sabía que esto era mentira. En su trabajo no había 2 turnos. Su madre salía a tomar y tenía varias parejas sexuales. A lo que exclama que pensaba de ella que era una pinche puta. Lara decide dejar la secundaria para unirse a la policía, pero no logra porque no pasó las pruebas de antidoping por el consumo de cocaína. Su madre decide llevarla a la cocina de la fábrica en donde ella era empleada. Con el tiempo consiguió un nuevo trabajo como boletera en un table dance. Lara empezó a hacerse responsable de la educación de sus hermanas y con el tiempo de los gastos económicos de la familia. Su madre le preguntó la razón por la que ella tenía tanto dinero. Lara le explicó en qué trabajaba y desde entonces dejó de escucharla. Recuerda que un día hubo un operativo de la policía antinarcóticos en el table en donde trabajaba. En este detuvieron a todos sus compañeros por trata de personas. Lara estuvo detenida 3 días. Sin embargo, pudo salir porque cuando llegó el operativo no tenía el uniforme puesto y se hizo pasar por bailarina. Recuerda que le contaba a su madre que sus amigas de ese lugar estarían presas por años. Sin embargo, ella seguía sin escucharla. Después de este suceso, tuvo dificultad para encontrar trabajo. Logró entrar nuevamente a un table dance, esta vez como fichera. Tenía que tomar con los clientes. Recuerda que este trabajo no le gustaba porque le daba asco que los hombres la tocaran. La familia de Lara se volvió muy unida. Se ayudaban mucho. Sin embargo, ella decidió distanciarse de sus hermanas a causa de los comentarios de Ro. Buscaba evitar problemas. Y han pasado meses desde la última vez que las vio. Por otra parte, quiere pedirle perdón a su mamá por haberse distanciado y quiere perdonarla por todo lo que le hizo en la infancia. Y bueno, finalmente Lara abandona las sesiones después de una pelea con Ro. Esta se suscitó porque Ro se fue de vacaciones una semana con un cliente y Lara le reclamó. En esta última discusión, Ro le quitó todo su dinero y la corrió del departamento. Ante esto, Lara manifiesta: yo quiero otra oportunidad. Me dijo que me odiaba y tiene toda la razón de cansarse. Ella solo está trabajando. No la quiero dejar. No quiero que me deje. Ella no tiene por qué cargar con mis traumas del pasado. Lara explica que a Ro le gustan las cosas buenas. A ella también. Sin embargo, no puede poner su cuerpo primero que el dinero. Ro le reclama que por su familia sí es capaz de prostituirse y por ella no. Con esto se siente orillada a robar, matar o dar su cuerpo a cambio de las exigencias de su pareja. No puede hacerlo porque la ley no lo permite. No puede soportar la forma en la que Ro gana el dinero ni generar la misma cantidad que ella siendo boletera. Se cuestiona si debiese ser la madrota de su pareja para evitar el conflicto e insiste en seguir en la terapia para aprender a controlar los celos y aceptar su trabajo. Sin embargo, esta fue su última sesión. En el caso, existe el deseo de ser deseada por, a lo que ella se refiere, la pinche puta, siendo en un principio su madre y posterior a un desplazamiento, Ro, su actual pareja. La hipótesis planteada es que la paciente no abandona la postura de goce y no está dispuesta a cederlo. El esclavo prefiere ser esclavo, renuncia a su deseo y se somete al deseo del otro, de un tercero que la limita. La dialéctica del amo y del esclavo rige el ámbito del yo ideal, que es también el lugar donde el analizado pone al analista, es decir, donde se originan las resistencias. Para alcanzar la autonomía, el esclavo debe pasar por la esclavitud y la angustia de muerte que lo llevó a trabajar para el otro. El esclavo, que se escabulló ante el riesgo de la muerte, sabe que es mortal al igual que el amo, por lo que el amo puede morir. Mientras tanto, trabajará para él. El esclavo, o sea Lara, decide trabajar en la espera de la muerte de su pareja. Listo. Gracias Lidia. Pues sin duda, también este caso, al igual que el de Nayeli, pues atravesados por múltiples formas de violencia, por muchas complicaciones.
pero lo repito, ya ahorita habrá en un momento chance de dialogar sobre ambos casos, ¿no? Ahora, bueno, les decía yo al principio que pues quien va a comentar ambas presentaciones, el maestro José Antonio Gómez Montepongo, y también voy a leer su síntesis curricular. Él es licenciado en psicología por el claustro de Sor Juana. Tiene una especialidad en formación clínica en Real, Colegio de Altos Estudios. También tiene una maestría en ciencias sociales con perspectiva en filosofía política por la UASM. Por supuesto, también es psicoanalista y acompañante terapéutico, y actualmente es coordinador académico del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchísimas gracias, Toño, por estar acá, y pues te damos la palabra. No, pues gracias por la invitación, gracias, Jorge. A mis familiares, ¿no? Que al parecer es una reunión dominical el día de hoy, a Naye, a Lidia, muchas gracias. La verdad, ambos casos eh, están duros, en el sentido de están merol, pues es una cuestión eh, que me hizo pensar muchas cosas, en muchas aristas. Sin duda, ambas tuvieron la posibilidad o la capacidad, disposición creo que sería la palabra, de permitir escuchar, ¿no? Permitir escuchar tanta violencia, no es fácil, ¿no? Para empezar. Y en ese sentido, mis felicitaciones para ambas. Y me llamó mucho la atención que hay ciertos puntos de conexión en los casos, hay algunas similitudes que no lo voy a reducir digamos, en el contenido que ya lo manifestaron o que ahorita expusieron, sino en algunas cuestiones en tanto posición y tal vez una ecuación que iba pensando desde que las leí, tengo la oportunidad de leerlas. Ambas mujeres se cuestionan en relación al amor o el lugar que se tiene frente al otro, ¿no? El amor no una condición romántica, el amor en tanto una condición también desde la violencia, desde el ultraje, ¿sí? Desde la cosificación incluso. Y son escuchadas por dos mujeres que entonces son receptoras también de esa violencia, pero desde otro lugar. O sea, receptoras en ese sentido de dar posibilidad y disposición para que entonces el discurso pueda manifestarse, pueda explayarse, ¿sí? Y desde otro lugar, ¿sí? Creo que esas dos similitudes se mantienen en ambos casos, en muchas circunstancias, ¿no? Eh, pero como Jack el Destripador, me voy a ir por partes. Entonces, eh, voy a empezar con algunas anotaciones que ahorita no solamente me hiciste pensar, Naye, sino también que tengo en relación a lo que pusiste en esta viñeta, que dicho sea de paso, creo que una tercera acotación en ambas tiene que ver con la cuestión de la herencia, pero ahorita les voy a decir cómo es que se me vino a la cabeza la cuestión de la herencia o del juego de palabras que pone Lacan también como en heresy, ¿no? Como rayando en lo herético. Eh, y bueno, Nadia nos presenta también un caso muy interesante que de una u otra manera, en efecto, puede ser visto desde diferentes aristas. Pero lo que se mantiene, o lo que me llamó mucho la atención, es esto que aterriza en algún punto casi en una ecuación entre la función que se genera entre Perla, siendo hija, ¿sí? Frente al padre, slash padrino, slash tío, ¿sí? En tanto que entonces lo que atraviesa esa ecuación, o como de una u otra manera pudiera dar como resultado, es la construcción de un fantasma, lo mencionas, perverso, pero me llamó la atención que pareciera más un fantasma del orden de lo materno, ahí que subyace en la cuestión del abuso. Y lo menciono por lo siguiente, lo dejas muy explícito desde el primer momento, ¿no? No sé si fue lapsus o no sé si lo dijo de esta manera, pero lo mencionas, el dicho de la madre,
Entonces, si uno rastrea, como en esta cuestión en una práctica, cuando decimos coloquialmente, como dice el viejo dicho, pareciera que es una práctica que entonces se va constantemente transmitiendo de generación en generación. Eso es lo que me llevó a pensar inmediatamente la herencia, ¿sí? Porque no es un reclamo. El lugar del reclamo está en tanto que se exige lo que de una u otra manera en algún momento se supuso que existía, ¿sí? Y entonces se retira. Se reclama la ausencia del objeto. ¿Sí? Pero en este caso, lo que mencionas, por eso me hiciste pensar mucho en la cuestión de la herencia, es en la cuestión o la construcción de una posible función de una transmisión del lugar, ¿no? Es decir, esta constante repetición que va de una u otra manera de la mano con la violencia, ¿sí? Pareciera que de manera, sí, evidentemente especular, sostiene que la condición, ¿sí?, de sostener entonces la posibilidad de ser objeto de deseo es ante el abuso, ¿no? Pero ojo, ¿de qué deseo estamos hablando? Y de aquí me parece que es donde las cosas se ponen de manera muy tramposas, ¿sí? Me parece que no es el deseo en relación al padre, es el deseo en relación a la madre. La ecuación, entonces, podemos derivarla a esa construcción donde lo que se sostiene es el te pareces a tu madre. Lo que se sostiene es qué fue lo que hizo para entonces regresar, como aquel dicho de me robaste a mi hombre, ¿sí? Y te robaste a mis hijas. Es decir, sostener el lugar de la madre, ¿sí? Pero en una condición de identificación con eso ominoso. Con eso, un Heimlich que de una u otra manera está vinculado con lo familiar, ¿sí? Porque no estamos hablando de otra cosa más que esa triada de una u otra manera que en algún momento no sostuvo la posibilidad de castración, y esto es la prohibición del incesto, ¿sí? Pero aquí es donde entonces se pone chistoso el asunto. Bueno, chistoso en el sentido porque lo estoy hablando coloquial, de chistoso no tiene nada. Es un caso sumamente complicado, ¿no? Pero me parece que la ecuación, en tanto sostener esta construcción identitaria con la madre, ¿sí?, deja caer entonces la pregunta de continuar con su vida, incluso con la repetición. Esto es como un fragmento que escribes, ¿no? Ella decide continuar con su vida, puntos suspensivos, incluso con la repetición. Constantemente regresa con el padre, constantemente regresa a las condiciones de abuso, constantemente se remite entonces a esos lugares donde entonces lo que se sostiene es disponerse, ¿sí?, como objeto de goce del otro, ¿sí? Teniendo en cuenta digamos, en esta hipótesis que les estoy compartiendo y que me hiciste pensar, en relación a estar con el padre implica sostenerse en ese lugar, porque él sí me quería, ¿sí? Es decir, subyacen dos cosas, y me parece, me hiciste pensar mucho en esta cuestión de las ecuaciones. Subyace la cuestión del padre, porque él sí me quería, frente al abandono de la madre, nunca me quiso. Y lo dices al principio, ¿sí? Es decir, cargando muchas cosas, ¿sí? Tomarse o dejarse ser tomada como si fuera la pareja del padre. Está en la linealidad del texto, está en esa superficie, ¿no? Por eso, en algún momento, cuando hablaste de esta cuestión de una posibilidad de castración, ¿sí?, o una posibilidad de advenimiento de la castración, lo que me hiciste pensar al momento de leerte fue, ¿se podría pensar desde la castración o desde una cuestión de deuda, de sostener una deuda? Porque se pasa pagando el amparo de la hermana, se pasa pagando la manutención del padre, se pasa pagando aquí y allá, ¿sí? ¿Qué está pagando y de dónde viene esta deuda? ¿O de quién? Y la interrogante que a mí me botó fue, si entonces rastreamos, volvemos sobre nuestros pasos o sobre los pasos que nos invitas a recorrer, podríamos pensar que posiblemente esta deuda está siendo
una construcción sí especular, sí fantasmal, pero en relación a la madre. La deuda de la madre, la deuda de amor. ¿Sí? Esa deuda donde mi madre no me quiso, nunca, ¿no? Pero donde se le convoca. Y hacia el final de estas, serán 12, 10, 15, 20, 40 sesiones, pero hacia el final de este curso hay un retorno, si bien no de manera explícita, sí a preguntarse qué lugar ocupo frente a ese nunca. ¿Sí? Disculpen. Entonces, en este retorno es donde entonces pienso la cuestión no tanto como castración, sino en relación al cambio. Cambio, ¿no? Incluso si lo ponemos en el algo coloquial, el cambio es el resto que te dan. Es decir, lo que se construye a partir de algo que se aporta y entonces uno recibe como resto. ¿Sí? Y esta transacción, porque seguimos hablando de transacción desde el principio, el lugar donde entonces se supondría que debería sostenerse en relación a una función materna, adivino más bien esta, iba a decir Lara, pero no, por algo vino el lapsus, esta perla, ¿no? Que curiosamente una perla también es una cuestión, es una construcción, un objeto de valor con el cual uno puede tener ciertos intercambios, ¿sí? Donde entonces adviene perla como objeto de cambio es a partir de la imposibilidad de la pérdida conforme a la castración, conforme entonces justo esta provisión del incesto. ¿Sí? Mi gato creo que quiere opinar algo. Entonces, en esta construcción, ¿sí? Este reclamo materno, esto de te quedaste con el hombre, con tus hermanas, ¿sí? Lo que surge me parece de manera o no sé, ahí más bien lanzaría la pregunta. Si podríamos pensar esto más bien como una ecuación que lo que deja emerger de una u otra manera es no la castración, sino la deuda en relación al lugar que se ocupó. Y entonces se tiene que pagar. Textualmente, en algún momento lo dice, se tiene que hacer cargo de muchas cosas, carga con muchas cosas, ¿no? Y como lo dije en algún momento. Tanto así que entonces esto queda como herencia en relación a, entonces me tengo que hacer cargo también de lo que sucede con mi hermana. Me tengo que hacer cargo de lo que sucede con mi padre. ¿Sí? Como si fuera el único momento especular donde entonces adviene la madre como fantasma, evidentemente, donde entonces lo que se dispone es del cuerpo, su cuerpo. ¿Sí? Que esa es otra de las similitudes. Ambas disponen de una forma del cuerpo, ¿sí? En relación al otro. ¿Sí? Una en tanto que entonces es tomada, no quiero que me tomen para estas cosas, como en algún momento lo mencionas, y la otra que más bien se convierte en objeto para ser tomado, pero ya llegaremos a ese punto. ¿Sí? El dicho de la madre creo que fue como lo decía en algún momento, lo que me catapultó a pensar esta construcción de herencia, ¿sí? Y lo decía en ese momento, herencia pensado incluso como heresy, como algo herético, como algo que entonces la ley no opera, ¿sí? Y que de una u otra manera sostiene como si fuera su madre, ¿sí? Eso es lo que me llama mucho la atención de este caso, ¿sí? Que se ha hablado frente a otra mujer que permite entonces dar una subversión a su discurso, ¿sí? Para cuestionar, ¿sí? O para apuntar o para recibir esa historia. Ya no es necesario entonces seguir cargando. Pero qué terror, porque entonces, ¿qué hago con ello? ¿Sí? ¿Qué hago con esa deuda, posiblemente insaldable, que no fue adquirida por mí, sino fue heredada? ¿Sí? Y creo que lo dejaría aquí, al menos en el caso de Perla. Evidentemente hay muchas dudas, ¿no? La articulación que haces con la teoría me pareció muy interesante. Pensar esta implicación entre responsabilidad slash implicación es en tanto posiblemente responder también. No olvidemos que responsabilidad viene de esa posibilidad de responder o también en tanto espera, ¿sí? En relación a lo que se puede dar cuenta de la ecuación que entonces uno está generando frente a lo otro. Y finalmente,
¿sí? En este continuar con su vida, incluso en repetición, posiblemente es ahí donde, si de alguna u otra manera puede advenir alguna forma de castración, sea en repetir por uno de lo mismo, no igual, no de la misma manera, no como objeto que pueda llegar a ser tomado, ¿sí? Y voy a dejarlo, como decía, por aquí, para entonces pasarme al caso de Lara, que también un caso que me hizo pensar mucho, mucho, mucho. Eh, y con esto, otro que sumaste, que me parece que no estaba en el texto, sino que vino después, vaya, wow, 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 wow. Hay igual mucha tela por donde cortar, ¿no? Y te propongo también pensarlo desde esa cuestión, ¿sí? Cuando lo leí, lo primero que pensé, es decir, pones la cita con la que comienzas y dices que como motivo de consulta es una mujer que quiere aprender a controlar sus celos y su enojo. Y lo primero que puse es, claro, dominar la certeza. O sea, ni siquiera había terminado de leer el texto, cuando lo que me vino a la mente fue dominar la certeza. Dominar la certeza, donde entonces hay algo que se construye en relación a que me dice la pista del deseo, ¿sí? Pero en el lugar donde se coloca ella, Lara, ¿sí? Si entonces empiezas hablando del deseo como deseo del otro, ¿sí? El deseo no solamente es una cuestión donde la falta o aquella falta de objeto que genera entonces este vacío y que entonces permite que la demanda y el deseo corran a la par como en cinta de Moebius, no desconoce también la construcción otra donde deseo también implica una relación, sí, de sostener esa construcción, la implicación, ¿sí? Ahí hay otro vértice donde ambas están dialogando, ¿no? Eh, y la implicación, ¿en qué sentido? Porque lo pones en el amo y el esclavo, lo manejas en esta dialéctica que me pareció muy interesante y me cayó más los 20 con lo que comenzaste a narrar. Pero lo curioso, y aquí saliendo un poquito del psicoanálisis, lo curioso es que no hay posibilidad de una relación de poder si no es por la inmersión del sujeto frente a esa relación de poder. ¿Sí? Es insostenible si no también el sujeto está implicado en esa relación. ¿Sí? Y peor tantito, aquí ya más psicoanalíticamente, la tragedia que trae el psicoanálisis es, a veces, en ciertas ocasiones, ¿sí? Lo que se busca es la construcción de un amo, ¿sí? No sé si para gobernarlo, como en esta propuesta freudiana, ¿sí? Pero posiblemente sí para dar cuenta del lugar que ocupo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Hay una construcción que se hace dual, ¿no? Muy interesante, porque las primeras líneas de tu texto, eh, deberías dedicarte también a la literatura, me quedé picado si das el twist, ¿no? Hacia el final, donde entonces Ro resulta que es una mujer, ¿no? Y este es el punto nodal, donde entonces la construcción cambia, porque ambas trabajan donde el cuerpo no adviene como cosa, sino como objeto de deseo. Diferencia entre objeto y cosa, ¿no? ¿Sí? Hay una gran diferencia, abismal. Y aquí no estamos hablando de cosas, aquí estamos hablando de objetos, ¿sí? En tanto que esta construcción de objeto, donde ambas trabajan en un table dance, donde ambas salen con clientes, lo curioso es que Lara, lo que leí, ¿sí? Se sostiene vendiendo los boletos para los privados, es decir, la complicidad en el acto. Joder, qué escenario tan complicado de quiero controlar mis celos frente al objeto que constantemente está siendo deseado, ¿sí? Es más fácil, ¿no? Que los nazis hubieran entrado en Rusia en pleno invierno a posibilitar una construcción de esta naturaleza, ¿sí? O Napoleón, ya vamos a dejarnos de Alemania, ¿no? Lo pongo en el marco de lo imposible, ¿sí? No de la impotencia, de lo imposible, por lo que sostiene entonces el caso, o al menos lo que nos permite es escuchar, ¿sí?
mencionas en algún momento, Lara sabe que Ron no desea a los hombres, pero justo ahí es donde viene esta articulación de psicoanálisis, donde no existe la relación sexual, porque no se trata del hombre, no se trata de la mujer, ¿sí? Se trata en todo caso, y es aquí lo que me hiciste pensar, en relación al tener o no tener, presencias y ausencias, algo más elemental, ¿sí? Lo que desea es el deseo de tener lo suficiente para Ro, ¿sí? Para ser lo único para Ro, ¿sí? No es una relación en cuestión al temor al abandono, es el temor de no tener lo suficiente. Estamos hablando de una construcción fálica, ¿sí? Fálica que imagínense ustedes, ¿no? Yo me quedé sorprendido, donde entonces estamos hablando de esta posibilidad de construcción fálica en un lugar donde entonces se las pasan midiendo palos a diestra y siniestra, ¿no? Como en table dance. ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién tiene más? ¿Quién puede derrochar más dinero? ¿Sí? ¿Quién puede pagar más? Y la construcción del pago también opera en una condición sumamente interesante. Es decir, una cosa es entender que es parte del trabajo, porque todos apostamos nuestro cuerpo en el trabajo, no de la misma dimensión, pero sí apostamos el cuerpo, ¿no? Y de ahí nada más guiño a Byung-Chul ¿no? Incluso un guiño coqueto, ¿no? ¿Sí? Donde entonces, en esa construcción de separar o transformar, ¿sí? Lo que viene es hacer del cuerpo un objeto de trabajo, pero del cuerpo que se desea. Es ahí justo la imbricación de lo imposible que a mí me saltó como en cómo controlar los celos y los deseos ante una certeza anticipada, ante la certeza de que eso sucede y se sostiene y si es cómplice. Vuelvo entonces a la construcción, donde entonces no es que la dialéctica del amo y el esclavo de repente emerja como si se juntaran trapos viejos con comida echada a perder y entonces generación espontánea tenemos ratas, sino es algo que de una u otra manera viene anunciado, ¿sí? Casi como poniéndome marxista, hegelianamente marxista, ¿sí? Como esta historia que más bien está contada como farsa y no como tragedia, ¿sí? Porque ante la construcción, o más bien, ante cualquier discusión, ¿sí? Donde entonces se arroja el falo dinero, ¿sí? Lo que adviene es la división de tú no tienes, no tener, la ausencia. Porque entonces ya no se trata del entramado de los cuerpos, si ya no se trata del entramado de la construcción corporal, ni del deseo del cuerpo. Se trata en tanto eso que no se tiene. Pero le rascaste muy interesante. O sea, si profundizas en un punto que entonces esto no tiene que ver con Ro, sino en la construcción secular que tiene Ro como personaje. Es decir, no como tragedia, como farsa. ¿Sí? ¿Por qué como farsa? Por la dedicatoria que está atrás de la historia. ¿Sí? Es decir, la ecuación del abandono del padre frente a la madre que la golpea y que la deja fuera en la lluvia, ¿sí? Es decir, la relación entre ausencia y violencia, donde entonces, ¿cómo? Bueno, ahí viene la pregunta, ¿cómo se aman los sujetos unos a otros si no es a través de su propia historia? ¿Sí? Si utilizaste Hegel fue por algo, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor lector de Hegel que Marx, ¿no? Y cuando Marx entonces en el 18 Brumario menciona que la historia se escribe en dos tiempos, el primero como tragedia y el segundo como farsa, se habla en psicoanálisis desde esta construcción de repetición. ¿Sí? Creo que esa es la parte más marxista hegeliana del psicoanálisis. No pensar que toda repetición es tragedia, sino una repetición que adviene entonces como farsa del primer elemento, del elemento mítico. ¿Sí? Y ese elemento mítico lo rastreas bellísimamente, es decir, en la construcción del lugar que tiene la madre. ¿Cómo ser suficiente para que mi madre se quede? ¿Cómo ser suficiente para que entonces mi madre me ame? ¿Sí? Si bien aquí no estuvo en relación la cuestión de la disposición del cuerpo como deuda de la madre, sí está en la disposición del cuerpo por la ausencia de la madre. ¿Sí? No ser y no tener
lo suficiente para hacer entonces el deseo del otro. Ahí me parece que está el terror medular de esto. ¿Sí? Y terror en ese sentido. ¿Sí? Con el caso de Perla, estábamos hablando de lo unhamlich, de lo familiar que viene entonces como desconocido, pero aquí me parece que estamos hablando del terror por el fenómeno, más bien por la variante de la certeza que se instala en algo en que yo sé y soy cómplice del actuar del otro. Entonces ya no es algo que viene como desconocido, es algo que está ahí explícito, ¿sí? Sin velamientos. Eso es el terror. Ahora, esta construcción de la pinche puta, ¿sí? Es decir, la que entonces no adviene como una mujer que se odia, sino como la mujer que se desea, ¿sí? No es posible sino en relación a la ecuación que se construye en relación a Ro, ¿sí? Siendo semblante de la madre, ¿sí? Entonces, si lo pensamos igual, como me hiciste pensarlo, Naye, en esta construcción de ecuaciones, tendríamos que Ro, en tanto la construcción de la madre, ¿sí? En una relación entre la pinche puta pero que la deseo. Esa pinche puta que deseo, ¿sí? En ambos casos. Es decir, en ambos casos, madre, ambos casos, Ro, ¿sí? ¿Cómo hacerse cargo de los gastos económicos de la familia? ¿Sí? Y no hacerse cargo entonces del lugar que ocupa frente a eso que se está pagando también. Porque hay algo que ambas sostienen, y ahora sí estoy hablando de Perla y Lara. Lo que sostienen ambas me parece que de una u otra manera es la construcción de dónde poder o dónde es posible sostener una construcción en relación a la deuda que se tiene con el otro o que se ha adquirido, ya sea por herencia o ya sea por una identificación. Por eso ambas me hicieron pensar en el marco de la herencia, como aquello que entonces es pasado de generación en generación, ¿sí? Una, acuerpándolo en el caso de Lara, ¿sí? Y en el caso de Perla, siéndose tomar, ¿no? Y cierro, ¿no? Con estas preguntas. O sea, todo esto aparece como de repente en el marco de la afirmación, pero son más bien preguntas, ¿no? Que me hiciste generar, ¿no? Que me generaste. Eh, de una u otra manera, mencionaste ahorita algo. Aquí está. A Ro no le gusta, ¿sí? O ha dejado de hacer cosas por ella, es decir, estás hablando de Lara, y de repente sueltas que ella misma logra sentirse libre cuando no está Ro, pero asfixiada cuando lo está. ¿Mm? O sea, si uno lo pone en un marco incluso más extremo, tendría cierta connotación erótica también. ¿Sí? Sostener la asfixia hasta que entonces se venga el deseo, o en este caso el goce. ¿Sí? Creo que lo dejaría así. Muchas gracias, Toño. Y bueno, pues les decía al principio que también parte medular de este asunto del Ateneo es pues la participación del público, ¿no? Si tienen, por favor, comentarios, preguntas, si pueden levantar la mano o también por el chat escribir. O a las panelistas, ¿no? Sí, sí, Nayeli y luego me parece Sandra, por favor. O si quieres primero, Sandra. Bueno, yo solo quería como responder algo respecto a lo que comentaba Toño, entonces no sé si quiera primero Sandra. Ya me había acobardado. Ajá. Pues cierro el micrófono para Sandra.
Pues es que ya está pena da, esto ya parece nuestra reunión de cada mes. Ya platicar. Pues me parecen temas muy interesantes, muy polémicos, no sé cómo les haya ido, incluso ustedes que están pues haciendo un poco de prácticas, ¿no? Eh, Incluso las articulaciones que se les pueden dar, suele ser incluso problemático cuando estamos en las sesiones con clases, salir de este discurso politizado, jurídico, ¿no? Donde hay que tratar de devolver las singularidades, los simbolismos, hablaba ahí también Toño, este deseo. Entonces, no sé, a mí me parecería muy interesante también que abordaran desde su práctica cómo les interpeló, es decir, cómo fue que pudieron abordar esto, además en un espacio que es, más allá de que nos pongamos cuantitativos sin pensarlos cuántas sesiones o no, en general lo que ofrece Coaipsi es un acercamiento valioso, pero hay temas que supongo yo que sí dan y que necesariamente por lo menos se les puntualizará o invitará a seguir un acompañamiento, ¿no? Y lo pensaba principalmente porque efectivamente ahora que nos enfrentamos de pronto a sus propuestas de investigación, cuesta mucho trabajo pensar en tratar de que vean este tipo de fenómenos no solamente desde el aspecto jurídico, sino intentar darles un poco la vuelta en todo su discurso lacaniano, obviamente salir de este sujeto de supuesto saber, ¿no? Que a veces, además, cuesta trabajo, incluso porque hay esta demanda, ¿no? Esta forma de quererte poner ahí en que tú digas, tú dirijas, hasta cierto punto, como señalaba Toño, hasta quedarse en este goce, podríamos llamarle, ¿no? Entonces, a mí me parece que sería muy interesante si se animan, ¿no? A ver cómo les fue al enfrentarlo, cómo les fue no sé si les resultó sencillo quitarse o descolocarse o devolver esta parte más bien desde donde los dos lugares que los narraron, tanto Lidia como Nayeli, pues, ¿no? Que ahí se abocaran, independientemente de lo que contesten, pues las felicito. Me encanta volverte a ver por aquí, Nayeli, en esas prácticas, porque te acompañé bastante y luego tuve que dejarte volar. Pero bueno, las escucho si se puede. ¿Quieres que empiece la idea? Ok. Gracias. Pues a mí gracias, Sandra. Sí me dejaste volar. Alienación, separación, maestría. Pero a mí o sea, como que hubo algo en, digamos, la primera sesión, ¿no? Que conocí a esta paciente. Yo recuerdo que terminé y dije, nunca me había tocado algo así, ¿no? Como tan álgido quizás el contenido, ¿no? Sin embargo, creo que algo que me facilitó como el no colocarme, o el no mal colocarme, ¿no? El mal descolocarme, ¿no? O el no, sí, como un poco traté de llevar lo que les presentaba, o sea, no ponerme en el lugar de responder como, tú fuiste la víctima, o como más, sí, todos estos discursos que podrían ser muy valiosos, que lo son, pero que pues no daban lugar a lo clínico, ¿no? Como lo jurídico, incluso lo empático, ¿no? Otras posibilidades. Más bien fue que ella, digamos, como que ve algo también en el decir y en esta como primer pregunta que se quedó, la primera sesión, que era la pregunta que les compartía, que como que eso permitió mover, ¿no? O sea, por eso yo quise tocar los temas como de implicaciones, y porque ella misma, como en tanto sujeto,
o sea, fue como, ¿no? Ah, sí, yo, o sea, la pregunta de por qué a ti. Y, o sea, como que cuando ya se abrieron las preguntas, que fue desde la primera sesión, y la verdad es que es una mujer que venía, pues, dispuesta a trabajar algo, ¿no? Tengo la misma duda que tenía Toño respecto a mi último punto, por eso dije, este punto no sé, ¿no? De la castración. O sea, no sé cómo se va del todo, no sé. Pero creo que era alguien que tenía mucha disposición a trabajar, o sea, y una urgencia a trabajar y no una urgencia a quizás sacar algo de lo que implica la palabra trabajo, sí tiene que ver con trabajo y no con solamente a decirlo o ponerte en una posición de pobreteame, ¿no? O apapachos, algo así. La verdad es que fue algo muy más bien creo que de lo que sí se posibilitó, de cómo ella sí respondió, ¿no? O sea, no respondió así de textualidad, sino cómo se posicionó ante las preguntas. O sea, como que por ese lado fue como algo muy, muy lindo de trabajar, porque era alguien que sí escuchaba o sí se quedaba pensando, ¿no? Ante la segunda pregunta llegó la tercera y me dijo, ¿cómo me dijiste? ¿Por qué sigo, no? Como viendo a mi papá, quizás ya no deba seguir, ¿no? Así como, y yo me acuerdo, creo que eso lo dije en alguna junta de Coapsi, creo que dije, fue como, yo no le dije nada, ¿no? O sea, yo solo pregunté, pero bueno, eso no importa, ¿no? Porque el asunto es como la disposición que tenía para trabajar. Creo que fue eso. Yo sí, la primera sesión o sea, sí fue como, el contenido está muy fuerte, pero pero pues sí creo que eso fue algo, o sea, fue alguien que estaba dispuesto a trabajarse ella y bueno, ella. O puedo responder rápido nada más a lo de Toño. Creo Responde que tu tiempo, hay tiempo. es que estoy agarrando tiempo, Lidia, pues ya, nada más digo esto, ya me callo. Sí, yo también me quedé eh, pensando, incluso dije, no, o sea, no sé si este último punto si va o no va. Porque yo, o sea, yo sí leía, sí planteaba, o sí era mi intención plantear como ciertos movimientos que tuvo. Qué bonito dato. Ciertos movimientos que tuvo como en el devenir del tratamiento, en esta situación de hacerse, sí seguirse haciendo cargo, pero ahora fue, o sea, la pregunta, ¿no? Fue tal cual de vas a hacerlo, ¿no? Así como te hiciste cargo antes y como te hiciste cargo de tu papá, así como, ¿no? Y sus respuestas eran como, o sea, sí, pero ahora, por eso decía, ¿no? Como que ahora tiene una variante. Yo no supe, o sea, por cómo estaba planteando incluso el texto, o sea, lo que yo ya no, lo que yo no sabría dar cuenta, es si en el tratamiento como ya puedo vivir en paz, que mi mamá no me ame, ¿no? Que mi mamá nunca me quiso, tiene que ver con el propio sentido de, bueno, puedo vivir con eso, o como dicen, ¿no? Continuar ¿no? con eso, o es algo de lo que no se quiere saber, ¿no? O sea, como eso no, gracias, ¿no? De eso no voy a hablar, gracias, ya me voy y acabamos, con permiso, ¿no? Entonces yo cuando estaba como preparando esta viñeta sí me quedé pensando eso, de eso no lo sabría, ¿no? O sea, en cuanto a temporalidad, en cuanto a invitación a que siquiera hablando de eso y así, pues ya sucedió y ella ya terminó, ¿no? O sea, como que dijo de eso, ya, y bueno, pues ahí me quedé. Ya, muchas gracias. Perdón, Lidia. No, está bien. Para mí fue bastante pesado, la verdad. Fue mi segunda paciente, entonces no sabía yo qué hacer, ¿no? O sea, se me hizo pesado todo, todo, todo. Solo tuvimos 4 sesiones. No pudimos avanzar más. El principal problema que yo tenía era su demanda. Ella me insistía muchísimo en cómo podía hacer para dejar de sentir celos, ¿no? Porque se iba su pareja. Entonces, pues yo no podía hacer eso, ¿no? Pero igual con el tiempo fue hablando, sin embargo, yo sentía que yo no la estaba llevando por donde ella quería ir, ¿no? O sea, como
como que ella estaba totalmente convencida de que tenía que hablar de su infancia y que tenía que hablar de esto de dejar de sentir los celos. La primera vez que yo le hice un comentario contradiciendo, bueno, enseñando esa contradicción que había tenido de sentirse libre cuando no estaba su pareja, me colgó el teléfono. Ella dice que se cortó, pero me colgó. O sea, le pregunté, ¿ya te diste cuenta que me estás diciendo que te sientes libre cuando no está? Y tú veniste diciendo que querías dejar de sentir celos. Y me colgó. Me habló 3 minutos después y me dijo, perdón, se cortó la llamada. Entonces, pues ya como que me trataba de cambiar el tema y volví a retomar la cuestión de su infancia. Sí, ella intentaba trabajar, pero siento que tenía como su propio esquema, o sea, como que pensaba que yo le iba a decir, tienes que hacer esto primero, luego esto y después esto. Entonces, como que eso era lo que no le estaba funcionando. Otra es que creo que dejó las sesiones por una discusión que tenía con su novia. Cada sesión iniciaba con la pelea de la novia, se escuchaban o sea, que azotaba la puerta y se iba. Incluso la última, me dijo que la tenía encerrada en su casa, ¿no? O sea, que le había cerrado la llave de la entrada para evitar que se fuera a trabajar, porque no quería que se fuera con los otros hombres. Entonces, en la tercera me dijo que ella le había comentado que ya se fuera a llorar con la psicóloga, ¿no? Le dijo, ya vete a llorarle a tu psicóloga. Entonces siento que eso tuvo mucho que ver para el abandono de las sesiones, pero sí, o sea, el principal problema que yo tenía era la demanda. No le encontraba razón de ser. Sí, Mitzi. Perdón, no encontraba mi manita. Oigan, ¿sí se escucha? Sí. Sí, Gracias. un poco Sí, bajo, pero sí. Ok, bueno. Me parece que en esto que decías, Lidia, de la demanda, Estás en mute. Ahí está. Ya, ahí está, perdón. Ok, bueno, era para generar este suspenso. No, bueno, un poco lo que a mí me hizo recordar esta dupla de casos, no sé, me imagino que no los escogieron poniéndose de acuerdo para nada, pero sí hay una, como bien señalaba Toño, ¿no? Como un eje, ¿no? En torno a este texto de Miller. Bueno, obviamente a todo el psicoanálisis que es justo sobre esto, sobre el goce, el amor, el vínculo con el otro, pero me recordó mucho este texto de Miller, que por cierto vamos a empezar a revisar en las clases de maestría, y que se llama justo, ¿no? El partener síntoma, y cómo Miller hace un poco como un recorrido, ¿no? Por Lacan en sus diferentes momentos en torno al síntoma, ¿no? Cómo se va preguntando qué es un síntoma, qué es un síntoma para Freud, qué es un síntoma para Lacan, para cuál Lacan, ¿no? En qué momentos va cambiando esto Lacan. Y estaba buscando una cita porque yo tenía muchas ganas de compartírselas, pero pues no la encontré. A ver si al ratito o después la encuentro. Pero justo que tiene que ver con... no, sí la encontré, no es cierto. Dice, Lacan va a decir que una mujer no solo se inscribe como objeto A para un hombre, sino precisamente como un síntoma. Tenemos entonces allí, en cierta manera, el esbozo, lo preliminar del partener síntoma. Será necesario marcar este objeto A con el síntoma que es como la envoltura. Y bueno, después se va preguntando y va planteando como síntoma como goce, síntoma como real, síntoma como semblante,
Pero algo interesante que articula Miller es esto en torno al síntoma como sufrimiento y repetición, que en las relaciones de estas dos mujeres están muy presentes, ¿no? Esta relación de repetición y sufrimiento que es sintomática, o sea, es este partener síntoma, ¿no? Y que ustedes detectan y exponen y nos comparten pues de manera muy, muy acertada, ¿no? Y justo Miller un poco habla sobre este punto, planteando que cuando hay una especie de búsqueda de sentido en este sufrimiento, hay una demanda de análisis, que también me parece muy interesante, sobre todo en el caso de Lara, ¿no? Que Lara, entiendo, Nayeli, que termina el proceso y que, bueno, por lo que escuchábamos un poco en las juntas de COAPSI, pues estaba súper implicada, ¿no? Y ahí, pues también me parece muy interesante el trabajo que hiciste desde la primera sesión, ¿no? Este lugar que tú misma comentabas y que acertadamente ubicaste, ¿no? De tu posición, de cierta posibilidad de desimplicarte, ¿no? Porque el caso es muy terrible, o sea, evidentemente es una mujer que ha sufrido mucho, ¿no? Que podríamos verla como la víctima y tú logras, ¿no? Como separarte de eso, lo cual es un movimiento, pues, que tiene cierta complejidad y que requiere, pues, un trabajo subjetivo importante, entonces yo te aplaudiría por eso. Y en el caso ay, se me fue el nombre, el caso de, perdón, Perla. Lidia, repíteme. Perla, ¿Perla o perdón. Lara? Es que es al No, revés. Perla. Perla es el de, pues no, pues más bien mi lapsus ahora. Ok, bueno, allá con Perla. Y luego con Lara, claro, Lara y Ro, cierto. Que además también yo aplaudiría mucho tu manera de narrarlo, Lidia, o sea, se nota ahí la vena artística, la verdad es un texto muy bello. Sí creo que en este caso como que hay algo donde ella no logra, ¿no? Donde a pesar de tus intervenciones, a pesar de tus preguntas, a pesar de, ella no quiere darle sentido, ella viene a preguntarte una receta de cocina, porque lo que ella no quiere justo, ¿no? Es sufrir, pero no está dispuesta a dejar de repetir, ¿no? No está dispuesta a preguntarse. Y bueno, finalmente, o sea, ella no, decías tú, ¿no? Que se queda en las 4 sesiones, no continúa, no puede. Pero es muy interesante como esta posibilidad que tuvo de por ahí ver que habría maneras de preguntarse y de replantear, ¿no? Y que tal vez en otro momento, ojalá, o tal vez no, le permita poder buscar otro tipo de apoyo y no esta idea de dime cómo le hago con, ¿no? Pero bueno, yo me sumo al aplauso, la verdad me parece muy interesante. Yo creo que una lectura que sí yo les recomendaría mucho es esta parte de el partener síntoma, porque va mucho con los dos casos, ¿no? Y que bueno, ya pronto la vamos a revisar en cuarto. Pues muchos aplausos, de verdad, muchísimas felicitaciones, las dos estuvieron increíbles y además la forma de expresarlo me parece también muy, o sea, este espacio como también ha ido creciendo, ¿no? Como va como siendo muy claro, ¿no? La transmisión, muy estructurada, ¿no? Las dos escribieron, las dos entregaron antes, o sea, creo que eso también es un avance y creo que eso tiene que ver también con la coordinación de Georgel, porque pues también, digo, al principio era como más complicado, ¿no? Que se escribiera, al principio me acuerdo cuando ya casi hace un año que yo llegué por acá, como que costaba mucho escribir, ¿no? Como que era, ay, no, pues así, del mi ronco pecho, ¿no? Y creo que han hecho las dos, bueno, no las dos, todos hemos hecho en COAPSI un esfuerzo por ir sistematizando, por ir organizando, ordenando. Y yo también creo y quisiera puntuar que este espacio, en mi opinión, ha crecido también por eso. O sea, ha crecido en cierta búsqueda, ¿no? De claridad en lo que se transmite y sus ponencias son un ejemplo de esto. Entonces, muchas felicidades a ustedes, pero también muchas felicidades a COAPSI, a nosotros. Bravo por todos. Sí, Bueno, gracias, yo me sumo a la Mitzi. felicitación. Sí, yo quiero felicitarlas también, de verdad, casos súper complejos, muy complejos los dos, y pues de verdad, muy, muy atinada las intervenciones que hicieron. Yo no me quiero prolongar, más bien felicitar sus trabajos, felicitar el trabajo que hay atrás, que llegan aquí y parece que pues ya tienen ahí el caso, ¿no? Son muchísimo trabajo, en ese sentido, un reconocimiento a todo el equipo de COAPSI,
muchísimas felicidades al doctor Jorge, a la doctora Michi, que siempre están atrás de todos estos casos. Y en esta ocasión, también muchas felicidades al maestro Antonio Gómez. Muchas gracias, Toño, por estar con esa escucha activa y pues estar en este caso, ¿no? Aportando desde esta postura, como tú bien decías, que de repente decías, no es psicoanalítica, y yo decías, ¿por qué no? Es que es complejo, ¿no? Justo por la misma complejidad de los casos, decir, esto es psicoanálisis, esto no. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartirnos su clínica, eso de verdad se agradece muchísimo, da una gran oportunidad de aprendizaje y pues bueno, pues quedamos con ansias del último Ateneo, que va a ser el 1 de diciembre, ¿verdad? ¿O cuándo va a ser? 3 de diciembre. 3 de diciembre. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pati. Bueno, pues no sé si haya alguien más. Esto que comenta Pati acerca de, yo nomás brevemente les comento que sí, en ocasiones hay como este debate, ¿no? De que si eso no es psicoanálisis, o que entonces qué es, o que si es una mezcla entre lo clínico y quién sabe qué tipo de psicoterapia. Y bueno, yo insisto mucho en que el psicoanálisis aplicado a la terapéutica, o por lo menos es mi lectura, que seguramente es discutible. Creo que siempre y cuando se tenga claro los axiomas del dispositivo o los cimientos del dispositivo psicoanalítico, hacer todas las adecuaciones o las modificaciones incluso necesarias para que esto se preserve y se pueda echar a andar, por ejemplo, donde estamos, es decir, en la Universidad del Claustro. Creo que eso es lo medular. No es que lo otro no importe, ¿no? Por ejemplo, ha habido el debate de por qué 12 sesiones y no 11:30, ¿no? O por qué no 13, ¿no? Bueno, lo repito, no es que eso no sea importante. Creo que lo importante con relación a la política del psicoanálisis, ¿no? El tema del discurso del psicoanálisis, la teoría del sujeto, la ética del psicoanálisis, la teoría de la transferencia. O sea, yo creo que si eso medular o esos cimientos se preservan y se hacen las adecuaciones para que entonces en una universidad, a partir de que allí también hay procesos escolares y hay procesos incluso administrativos, ¿no? O sea, ¿de qué manera ideamos una forma eficaz para que el psicoanálisis opere, ¿no? La función social y terapéutica del psicoanálisis en la cultura. Ya en otras ocasiones también Sandra lo ha comentado, ¿no? No es que se esté prometiendo la panacea o la felicidad, no, pero a veces tomando como definiciones simples, básicas, me refiero a la de Jana Lush, lo que es la salud mental, pues la capacidad de pasar a otra cosa, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la subjetividad y con los incluso efectos terapéuticos. Quizá ya en otro momento, pues habrá que ahondar en eso, ¿no? De qué manera se da cuenta de los efectos no analíticos, no a lo que apunte a la teoría, no porque no sean importantes esas cuestiones, son básicas, pero también el tema de los efectos terapéuticos y cómo en la cultura el psicoanálisis sí ofrece elaboraciones para poder pasar a otra cosa, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser la adaptación, pues creo que eso también es muy, muy, muy importante. Y no vi quién levantó la mano. Toño, perdón, Toño. Vas. No, al contrario, gracias, de nuevo. Justo pensando en esto que comenta tanto Paqui como Rogel, definitivamente pues no se trata de una cuestión cronológica lineal, ¿no? En relación a la construcción de una posibilidad terapéutica. O sea, me queda claro que ambas, en 2, 3, 4, 10, 20, 50 sesiones, las que hayan sido, lo que posibilitaron fue la emergencia de algo, ¿no? Y eso es de una u otra manera lo terapéutico, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? Para justo, o sea, creo que de una u otra manera uno piensa que, o al menos me ha dado la impresión que a lo largo del tiempo, estar en análisis sería como
pues utilizar, no sé, jerseys con coderas, ¿no? Estas boinas, fumar pipa, ¿no? Tener ropa de diseño, ¿no? Un consultorio, digo, no estoy aventando pedradas, nada más estoy haciendo caricatura. Un consultorio en Coyoacán o la del Valle, ¿no? Así es, son un psicoanálisis, ¿no? O estar postrado en un diván tampoco es psicoanálisis. Me parece que, volviendo a lo que dice Jorge, es en esta posibilidad de pasar a otra cosa. Y entonces, en tanto que existen estas emergencias, así como flashazos, es ahí donde entonces adviene la posibilidad de pensar el psicoanálisis. No es un perpetuo, o sea, no es un continuum del número de sesiones o si son 15, 10, 20, 30 minutos, ¿no? Es en el punto donde entonces el cuestionamiento surge, fue lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Los cuestionamientos que ustedes mismas hacían en relación a lo que ahí está sucediendo. Y entonces cuando el otro se está preguntando sobre su propio decir, o cuelga, ¿no? O se queda pensando con la pregunta, ¿no? Creo que de eso se trata la cuestión de la clínica analítica, ¿sí? Pasar a otra cosa, ni siquiera pasar a una forma de felicidad o pasar a una forma de elaborar esta cuestión que pues viene atravesadas en ellas desde años, eones, ¿sí? Sino pasar a otra cosa donde entonces a lo mejor también es tan terrorífico escucharlo, que mejor cuelgo. Ay, olvídense, no molesten mi voz, ¿no? O sea, y en esa cuestión, o sea, ya dando ese punto, es algo que me llama mucho la atención porque creo que se materializa más en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Es donde lo complicado del acompañamiento es que empiece y el segundo problemón es que termine. en esos dos dilemas, ¿sí? Que concluya. Y creo que en este punto hay algo que entonces permite la subversión de volverse a pensar que entonces no solamente se trata de hacer recetas de cocina, empezando por la familia, por lo que entonces tengo que decir de mi infancia, para entonces controlar mis celos. Es como de, ya se dio cuenta que se siente más tranquila y menos asfixiada cuando no está. Yo sé, ¿no? Entonces, creo que en ese punto, ambas, muchas felicidades, la verdad. Me dejaron pensando en cantidad de cosas también, ¿no? Igual después les mando un audio, pero la verdad, qué bonitos textos a ambas, ¿no? Muchas felicidades. Sí, gracias, Toño. Pues bueno, creo que por la cuestión del tiempo, esto que nos escribe Mitzi, sí, hay ahí un error en el flyer. Salió la fecha del 3 de diciembre, pero acabo de checar, el 3 de diciembre es viernes. Entonces, más bien sería el jueves 2 de diciembre. Ese sería el de licenciatura. También a las 4 de la tarde. Y pues bueno, creo que antes de pasarle la palabra a Pati, pues le agradezco muchísimo a Nayeli, a Lidia, a Toño, Mitzi, Sandra, todos quienes estuvieron acá. Les agradecemos mucho su interés y pues por acá nos vemos el 2 de diciembre. No sé, Pati, si el anuncio, el festejo, ¿no? El aniversario del colegio. Sí, sí. Gracias. Sí, por favor, pues bueno, más bien también considérenlo en su vida. La próxima semana vamos a tener el festejo del 25 aniversario del Colegio de Psicología. Tenemos una mesa destinada para maestría, que también es un pilar importante para nuestro colegio. Entonces, bueno, pues el evento empieza a las 11 de la mañana el martes. La única actividad que se va a transmitir por Facebook es la inauguración. Desde las 11:20, todas las demás actividades van a ser por la Liga de Meet. Ya hemos hecho difusión del evento y pues bueno, pues esperamos contar con su asistencia, con su deseo y pues bueno, muchas gracias a todos por estos 25 años que son muchos momentos como este, ¿no? Acumulados y pues que bueno, que sean muchos más. Gracias, doctor Jorge. Nos vemos también el próximo 2 de diciembre. Pedimos la corrección entonces del cartelito para que se pueda hacer la difusión adecuada. Que tengan buena tarde todos, todas. Gracias. 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 Buena tarde. Bonita tarde, chao.